Hola a todos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Les quiero dar la bienvenida al segundo webinar del ciclo de sistemas de potencia, un ciclo que recién iniciamos el viernes pasado con el tema de transformadores eficientes y celdas de media tensión. Así que bueno, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos este segundo viernes para hablar y continuar hablando de temas relevantes, temas súper interesantes con respecto a todo lo que son los sistemas de potencia y el power en general. Así que bienvenidos a todos, gracias por estar acá, por tomarse este tiempo de acompañarnos, de compartir un rato con nosotros y como les decía, de continuar este ciclo que como pueden ver en pantalla consta de 5 webinars. El día de hoy ya estamos realizando el número 2, así que espero no solo nos puedan acompañar hoy, sino que también nos sigan acompañando durante los 3 viernes que nos quedan ya para finalizar y cerrar todo lo que son las capacitaciones del Grupo Legrand por este año 2023. Es el último ciclo que realizaremos por este año. Estaremos tomando una breve pausa en el mes de diciembre para luego comenzar a generar y actualizar todos los contenidos que tenemos para generar nuevo contenido, para poder actualizar un poco lo que tenemos y traerles novedades para lo que es el año 2024, ¿ok? Así que buenos días, aprovecho para saludar a Luis, a Juan Vega, a Alejandro, Samuel, Diego, Marco, a todos ustedes bienvenidos, sé que nos saludan también desde otras regiones, desde Chiloé, desde sí, ahí puedo ver desde varias regiones de Chile, así que bueno, desde acá, desde Santiago, les mandamos un caluroso saludo y espero que se encuentren muy bien. Y bueno, gracias siempre por interactuar y por estar ahí en contacto con nosotros a través del chat de esta plataforma. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand acá en Chile. Y bueno, el día de hoy, al igual que el viernes pasado y los viernes que nos restan, yo voy a estar con ustedes acompañándolo como moderadora de este webinar, que voy a estar acá en el chat muy atenta a lo que ustedes puedan necesitar, a lo que puedan requerir y sobre todo muy atenta en caso de que haya algún inconveniente con la señal, con la imagen, con el audio, etcétera. Así que cualquier inconveniente o cualquier duda, consulta, cualquier información que necesiten, me la pueden escribir y yo voy a estar súper atenta para ayudarles a través del chat, ¿ok? Así que eso quería comentarles. Como pueden ver, el día de hoy vamos a hablar de bancos de condensadores y vamos a hablar de ductos de ductos de barra. Como pueden ver acá en este webinar, lo que vamos a hacer es mostrarles un poco la mejor forma de compensar reactivos en una instalación y también comentarles un poco acerca del ducto de barra, cómo se ha ido convirtiendo en una tendencia cada vez más utilizado en todo lo que son las instalaciones eléctricas para poder distribuir la energía. ¿Ya? Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Como les decía, esto es un ciclo de webinars, es un ciclo que cada uno de los webinars van generando un diploma de participación, pero todas aquellas personas que nos puedan acompañar durante los 5 webinars de este ciclo o a lo menos 4 de ellos van a poder recibir un diploma de participación final con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros y a acompañarnos durante este ciclo. ¿Ok? Así que, ¿qué nos quedan para los próximos ciclos? Obviamente, en un sistema de potencia, en el power, en la sala eléctrica, no podemos dejar atrás el tema de los tableros eléctricos, así que el próximo viernes, 1 de diciembre, vamos a ir con el tema de tableros, luego vamos a pasar a hablar un poco acerca de cómo gestionar la energía de forma eficiente, vamos a hablarles un poco acerca de el sistema de gestión de energía de Legrand y qué nos dice también el reglamento eléctrico, el RIC número 14, con respecto a lo que es eficiencia, qué se nos exige. Y vamos a finalizar este ciclo hablando también de un tema que es tendencia acá en Chile, que se vienen muchas instalaciones de este tipo y es acerca de la electromovilidad y cómo realizar correctamente la recarga de vehículos eléctricos según lo que dice el nuevo reglamento. Así que de esto se trata este ciclo de sistemas de potencia. Esperamos nos puedan seguir acompañando. Así que esa era la información que quería entregarles. Y bueno, ahora tan solo repasar un poco el tema de las herramientas de la plataforma para que podamos dar inicio con los contenidos que tenemos el día de hoy.
¿ya? Así que tan solo recordarles dos cositas. La primera, que a través del chat, donde ya muchos de ustedes nos están escribiendo y saludando, a través de ese chat van a poder hacer sus preguntas. Así que ya he activado el modo preguntas y respuestas para que ustedes puedan realizar sus consultas. Si hacen clic en el símbolo de interrogación y envían su pregunta, se va a diferenciar de los comentarios que hay en el chat y así va a ser mucho más sencillo para el relator, mientras hace su presentación, ver que en el chat hay una consulta y que pueda ir contestando en la medida de lo posible durante la presentación, ¿ya? Y que no se nos vaya a perder la consulta en el chat. Y lo segundo que quería comentarles, que como es costumbre, nos gusta mucho compartir este contenido, este material que nosotros tenemos para ustedes, para que puedan utilizarlo y revisarlo luego con más calma, leer la presentación, adicionar también artículos técnicos, brochures, catálogos que puedan acompañar esta presentación, que obviamente es corta, es de 1 hora y media, para que ustedes puedan complementar sus conocimientos. Así que ya está en pantalla un botón que dice descarga la presentación y material adicional, clic aquí y también se los voy a dejar el link por el chat en caso de que tengan problemas de utilizar esta llamada en la acción desde la plataforma. También si tienen problemas con los links, etcétera, siempre nos pueden escribir a nuestro correo electrónico de Legrand Academy Chile y desde ahí también en el transcurso, en la medida de lo posible, les vamos a ir respondiendo y enviándole esta información. Así que con eso quiero cerrar, saludar a los que recién se conectaron. Gracias por acompañarnos el día de hoy y ahora sí no quiero quitarle más tiempo al relator del día de hoy y quiero presentarles a mi colega José Zambrano. José Zambrano es agente comercial de la zona norte y bueno, José nos va a estar acompañando el día de hoy para hablar de este tema tan interesante. Hola José, muy buenos días y bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Alba y muy buenos días a todos. Como dijo Alba, mi nombre es José Zambrano y estoy ubicado en la zona norte, específicamente en la ciudad de Iquique. Así que un saludo a lo largo de todo Chile para los colegas, futuros colegas que están ahí en el chat. El día de hoy vamos a hablar un tema bien interesante que es sobre la compensación de reactivos, básicamente hablar de lo que son los bancos de condensadores, para qué nos sirve, cómo instalarlos, qué otros factores debo considerar al momento de una instalación. Y también vamos a conversar un poquito sobre lo que es el ducto de barra, una forma quizás novedosa de transmitir la energía eléctrica de una forma más eficiente dentro de nuestras instalaciones. Como saben ustedes, está muy en boca en el día de hoy el tema de la eficiencia energética, ¿ya? Las emisiones de CO2 está directamente relacionado con las alzas de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ver aquí una gráfica donde tenemos la evolución de las emisiones de CO2 en el transcurso de los años de combustibles fósiles y se ve una gráfica que está súper en aumento en el gráfico del lado izquierdo de ustedes y después en el gráfico del lado derecho donde tenemos las barras de color rojo, nos damos cuenta que a medida que aumentan también las emisiones de CO2, también va aumentando el calentamiento, la temperatura que tenemos en el planeta. Y si queremos tener más planetas a futuro, obviamente tenemos que hacer algo, ¿ya? Aquí tenemos algunas mediciones, todo lo que se mide ahí, la idea es que después podamos tomar algunas acciones a futuro. Y para aquello existen distintas formas. Hoy en día, hoy en Chile también existen leyes que están relacionadas a la eficiencia energética, pero también a nivel global, a nivel mundial, se juntaron varios países, por ejemplo en Francia hace unos años, para decir y ver qué podrían hacer al respecto con lo que está pasando con el aumento de la temperatura, las altas emisiones de CO2, y empezaron a tomar algunas medidas. Por ejemplo, el promover todo lo que son las energías renovables, ¿ya? Tratar de dejar de lado un poco los combustibles fósiles, que el petróleo, ¿cierto? El diésel, y promover todo lo que son los paneles solares, energía eólica, etcétera. Ya hay un montón de formas de energía. Y tratar de implementarlas también en el corto plazo, ¿ya? Ese es un punto. Entonces, esa es la idea, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en Chile? Como les comenté, hay una ley de eficiencia energética donde hoy en día hasta las construcciones residenciales van a ir marcadas también
con una letra qué tan eficientes son. Ya, al igual cuando nosotros compramos un refrigerador o un equipo eléctrico, que aparecen las distintas letras con ese sticker que podemos ver ahí en la casa, A, B, C, D o F, qué tan eficiente es, así también las viviendas a futuro van a participar de esto, según esta nueva ley. ¿Qué más está enfocado en esta nueva legislación? Todo lo que es el transporte. Por eso aquí a futuro también vamos a ver un webinar netamente de lo que son la electromovilidad. ¿Qué cosas considerar? ¿Qué nos dice la normativa? ¿Cuáles son los planes que tiene el gobierno para el futuro de nuestra nación? Por ejemplo, para adelantarles, eh, Chile quiere que de aquí al 2035 aproximadamente se dejen de vender autos con combustibles fósiles y solamente de ahí en adelante se empiecen a vender vehículos eléctricos, ¿ya? Pero para aquello tenemos que estar preparados para cuando lleguemos a esa fecha, saber cómo funcionan los cargadores, saber cuáles son los requerimientos mínimos que yo tengo que tener en una instalación, cuáles son los elementos de protección que yo tengo que dedicarle a esta instalación. Así que los invito a que si pueden acceder a estas leyes o informarse un poco más, empecemos desde ya para que no nos pille el tiempo, ¿ya? También la industria se va a ver afectada, ¿ya? Esta nueva legislación genera planes para la eficiencia energética, no solo en el ámbito residencial ni en el transporte, sino también en la industria y la minería, que son los grandes consumidores de energía eléctrica. Entonces ellos tienen que realizar distintos planes para evitar multas a futuro, ¿ya? Todo esto ya comenzó en Chile. De hecho, se han dado cuenta en las noticias hace un tiempo que empezaron a haber un montón de cierres de centrales a carbón y han aparecido nuevas fuentes de energía renovable como granjas con paneles solares, la energía eólica, etcétera. Y avanzando también, la vez pasada ustedes estuvieron viendo, si no me equivoco, todo lo que son las celdas de media tensión y los famosos transformadores Green T. Estos transformadores verdes que son de alta eficiencia, ¿cierto? Vamos a seguir avanzando por una sala eléctrica porque esos son los primeros elementos que encontramos dentro de una instalación. La transformación de la energía de media tensión a baja tensión para que nosotros podamos utilizarla de mejor forma, ¿ya? Es un poco más manejable para nosotros y para los equipos que deseemos conectar. Y lo que viene a continuación viene siendo el banco de condensador y el ducto de barra. Posteriormente, a futuro, vamos a empezar a ver lo que son los tableros hasta que lleguemos a los cargadores de vehículos eléctricos. ¿Ya? Estas son las celdas y el transformador. Para los que no estuvieron, también pueden ir a YouTube, pueden revivir esta charla y pueden tomar ahí su nuevo apunte o si se perdieron alguna parte, todo esto está siendo grabado para el futuro. El famoso ducto de barra, una canalización ya prefabricada, ¿cierto? Que nos va a ahorrar un montón de problemas y dolores de cabeza a los instaladores. Vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar dinero, vamos a tener una instalación mucho más eficiente y también nuestro famoso banco de condensadores. Hablando del banco, el banco de condensador, ¿se acuerdan ustedes, quizás gran mayoría de los que están viendo este webinar, estudiaron electricidad, electrónica, tienen alguna pequeña noción de cuando estuvieron a lo mejor sus primeros pasos en el colegio los primeros ramos eléctricos en la universidad, donde hacían calcular condensadores, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Veíamos la ley de Ohm, luego veíamos las potencias, ¿cierto? En corriente alterna, la potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva, y resultaba que teníamos una instalación con mal factor de potencia. Y en el problema, en el enunciado, teníamos que corregir ese factor de potencia y llevarlo a uno óptimo, ¿ya? Y decíamos, oye, ¿cuándo voy a usar esto? ¿Cuándo voy a usar esta fórmula? ¿Para qué me sirven tantos cálculos con número imaginario, quizás la J entre medio? Eh, Hoy es el día, po. Hoy es el momento para poder aplicar todos esos conocimientos que pudimos observar o aprender durante nuestro transcurso en la educación eléctrica o electrónica. Por un lado, tenemos la potencia activa, ¿ya? Que viene siendo la potencia útil, ¿ya? Y esta se va a medir en watt, en kilowatt, y siempre va a estar representada por la letra P.
Eso es el trabajo útil donde nosotros vamos a aprovechar esa energía, ¿cierto? Esa potencia en calor, en luz, en movimiento. Cuando tengamos esta potencia al 100%, quiere decir que nuestra instalación es 100% resistiva. Por ejemplo, una ampolleta de filamento es un ejemplo de potencia activa porque al final la energía esa energía, de esa ampolleta, de ese dispositivo, está siendo transformada en energía lumínica, ¿cierto? La energía eléctrica, energía lumínica y también en temperatura, ¿ya? Es una carga lineal, como la podríamos denominar, mientras que aparecen otros elementos que se comportan distinto a una carga lineal. Se llaman no lineales, ¿ya? Por ejemplo, lo que es la bobina y el condensador, donde tenemos retrasada o adelantada la corriente con respecto a la tensión en un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Toda esa información que estuvimos viendo, estudiando en nuestros inicios y aparece la famosa potencia reactiva. Esta se representa por la letra Q y la forma de medir se mide en volt-ampere reactivos, ¿ya? Y esta energía nos va a servir para poder trabajar, por ejemplo, en un transformador, en una bobina, para que pueda generar su campo magnético, la magnetización del núcleo del transformador. Todos estos elementos como que tienen bobinas, ya sean transformadores, motores, ¿cierto? Bobinados, necesitan de esta energía para poder trabajar, ¿ya? Pero no es una energía muy útil como lo es la potencia activa, ¿ya? Entonces, aparecieron, bueno, aquí tenemos un gráfico donde tenemos la línea de transmisión, pasan por el transformador y van pasando las dos potencias. De color azul tenemos la potencia activa en watt y la potencia reactiva en volt-ampere reactivo, ¿cierto? P en azul y Q en rojo, ¿ya? Y si yo sumo estas potencias, vamos a tener la potencia aparente, que es la letra S, ¿ya? Que es como la suma de estas dos potencias de forma vectorial o fasorial, como quieran denominar. Pero ¿qué pasó con esto? Las compañías eléctricas empezaron a alegar porque habían empresas que estaban consumiendo toda esta energía reactiva, pero no la estaban pagando. Entonces al final estaban consumiendo energía, pero no la estaban cuantificando para poder hacer un cobro. Y empezaron a alegar la empresa eléctrica y hasta que con los fundamentos les dieron el ok y empezaron a cobrar multas cuando nosotros teníamos un mal desempeño eh, a nivel de potencia, a nivel energético. Y aquí aparece un factor que se llama factor de potencia, ya que es una comparación entre lo que es la potencia activa, la potencia reactiva, y es un factor que nos va a indicar dependiendo del número. Este factor va a estar variando desde el 0, como hay algo, hasta su valor máximo, que es 1. Cuando el factor de potencia es 1, quiere decir que nuestra instalación es totalmente resistiva, está solamente consumiendo potencia activa, que es en kilowatt o watt, y no tengo multa por usar energía reactiva porque no la estoy usando. Pero a medida que ha ido avanzando la tecnología, también aumentaron en nuestra vivienda, en las instalaciones industriales, terciarias, estos otros elementos que sí necesitan de la energía reactiva. Entonces, cuando hay un mal desempeño, la compañía eléctrica dije, momentito, ¿cuál es tu factor de potencia? Ah, está dentro de los parámetros aceptables, súper bien, sigue trabajando y no te voy a cobrar una multa. Pero ya, si tú tienes un factor de potencia desfavorable, yo te voy a empezar a cobrar una multa y te voy a cobrar un 1% por cada punto que tú tengas de mal desempeño. Entonces, es un tema, quizás para instalaciones pequeñas, las multas pueden ser hasta que ni siquiera nos va a importar, pero empresas grandes que a lo mejor tienen grandes consumos energéticos, donde un 1% estamos hablando de millones de pesos. Entonces, eh, son cosas que debemos colocar en la balanza al momento de invertir en nuestras instalaciones eléctricas. ¿Y cómo nosotros podemos ahorrar? ¿Cómo nosotros podemos tener una instalación más eficiente, tener una mejor calidad de la energía para compensar estos reactivos? Una de las soluciones más económicas y mejores que podemos encontrar en el mercado es instalando los famosos bancos de condensadores.
Porque aquí, como se acuerdan, bueno, aquí hay un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Si el factor de potencia es igual a 1, significa que la instalación consume solamente potencia activa. Mis cargas básicamente son todas resistivas. Pero si el factor de potencia está entre 1 y el 0,93, que es lo que dice la normativa, eh, significa que la instalación está consumiendo potencia activa y reactiva, pero que está dentro de los parámetros permitidos por la ley. Y el caso más desfavorable es cuando mi factor de potencia es menor a este 0,93. Ahí ya yo tengo que tener ojo y tengo que ver cómo poder mejorar mi calidad de energía dentro de mi instalación. Entonces ahí podemos ver un gráfico eh, con la potencia activa, el primer punto, el segundo punto, donde estamos dentro de los 0,93 y ya cuando tenemos un factor de potencia menor a 0,93, tenemos que corregir, tenemos que tomar acciones, tenemos que buscar la forma de compensar esto. Y siempre tenemos la contraparte. Tenemos una bobina y la contraparte de la bobina viene siendo el condensador. Entonces el condensador nos va a ayudar a compensar esta energía. Entonces al instalar un banco de condensadores, cuando yo tengo un mal desempeño en el factor de potencia, obviamente lo voy a mejorar. ¿Y cuál va a ser mi resultado? Evitar estas grandes multas que voy a tener por cobros, por utilización de potencia reactiva. ¿Ya? Aquí tenemos de cómo llega nuevamente las distintas potencias, ¿cierto? Que pasan por el transformador y van a la carga, pero hay algunos elementos que consumen esta energía reactiva. Sí, las compañías eléctricas siempre la miden, pero como nosotros en nuestros hogares no tenemos grandes motores, grandes elementos que tengan mal desempeño, no se va a ver reflejado en nuestras boletas de cuentas de luz o de energía, ¿ya? Pero sí, siempre se está midiendo. Hay empresas, no sé, pues que de un momento es una casa y al día de mañana es una empresa panadería. Entonces la panadería a lo mejor tienen extractores, tienen algunos hornos, tienen algunos motores de por medio y claro, ahí se empieza a ver que pueden tener quizás multa o no sé si ustedes se han dado cuenta de repente cuando van a un negocio, a un restaurante, yo recuerdo cuando estaba en Santiago, en Plaza de Armas, habían unos locales que es cierto que vendían completo, y yo recuerdo cuando iba a comprar, justo tenían el tablero atrás de la cajera y tenían unos condensadores, ¿ya? Entonces tienen ciertas maquinarias que tienen que ir compensando, porque seguramente en algún momento ellos empezaron a pagar multa, y la mejor solución fue colocar ahí un condensador para evitar todo este mal desempeño. Y tenemos ahí un mal desempeño con una X cuando no tenemos el banco de condensadores. Y si aplicamos un banco de condensadores, mejora, ¿cierto?, nuestra calidad de la energía y, y vamos a andar súper bien también con la compañía eléctrica. Vamos a seguir avanzando. Y una forma bien común de compensar la energía, ¿cierto?, es utilizando el banco. Pero aquí viene la pregunta, ¿dónde voy a instalar este banco de condensadores? Algunas empresas que son más grandes y a lo mejor tienen motores que tienen grandes consumos, algunos instalan el banco de condensador asociado a las cargas. Entonces, por ejemplo, en esa gráfica que tenemos 4 motores, una forma de compensar podría ser conectando un banco de condensador a cada una de esas cargas. ¿Ya? Pero es mucha más plata porque voy a tener 4 bancos de condensadores, voy a tener más conductores, más canalizaciones, voy a quizás tener otro punto de falla y quizás la forma más óptima y la forma que vamos a encontrar en gran parte de los proyectos eléctricos eh, va a ser el famoso banco de condensador, pero siempre lo vamos a encontrar en la entrada, lo más cercano a la subestación o al transformador que nosotros vamos a tener instalado. Entonces, por un lado vamos a tener el transformador y aguas abajo vamos a tener nuestro tablero general y se van a dar cuenta que en un costado del tablero general vamos a encontrar ahí un banco de condensadores. Esa es la forma más común que encontramos de instalar y de poder compensar esta energía. Y
para un banco de condensador vamos a ver varios aspectos. Un punto importante es el escalón de compensación. Aquí nos vamos a detener un poco, ¿ya? Eh, no es lo mismo, o sea, eh, desde un punto de vista es lo mismo, tener un banco, ¿cierto? Vamos a hacer cuenta, vamos a tomar ese mismo ejemplo, que dice, un paso pequeño permite una compensación más precisa, por ejemplo, necesitamos compensar y necesitamos instalar un banco de condensadores que es de 150 kbr. Entonces, una forma es conectar un banco con una botella de 150 kbr, pero eso no es lo más óptimo. Lo más óptimo sería tener pasos dentro de ese banco que la suma de los condensadores me den los 150 kbr. Por ejemplo, podríamos tener 6 pasos de 25 kbr, podríamos tener 6 botellas de 25. Eh, ¿Será lo más óptimo tener 6 botellas? Porque por un lado voy a aumentar el tamaño del tablero, tengo el espacio disponible para aquello, quizás tampoco es lo más óptimo. Quizás a lo mejor otra forma de construcción y de poder llegar a esos 150 kbr es colocar uno de 25, uno de 50 y uno de 75. Ah, sí, esa creo que puede ser la mejor opción dentro de estos tres. Una botella de 150, 6 pasos de 25 y a lo mejor un banco un poco más pequeño con solamente 3 botellas, una de 25, una de 50 y una de 75, que al sumar me van a dar los 150. Esa viene siendo más óptima. ¿Por qué? Porque cada banco de condensador va a tener asociado un relé de factor de potencia, que viene siendo el cerebro, que viene siendo el procesador, que va a estar midiendo qué factor de potencia yo tengo, por ejemplo, en mi instalación. Y me va a decir, oye, tu factor de potencia está disminuyendo, así que necesitamos compensar. Inyecta bancos de condensadores. Pero vamos a tener límite. Por ejemplo, veamos el primer caso. Tengo la botella 150 y me dicen, oye, tengo que compensar 30 kBAR. Chuta, el controlador le va a decir a la botella de 150, oye, necesitamos 30. Oye, pero tengo 150, no puedo entrar, voy a sobrecompensar. Y nunca va a entrar la botella. Entonces ese es un problema cuando diseñamos nuestros bancos de condensador en los proyectos. Tenemos que tratar de hacerlo lo más selectivo, lo más sintonizado, para poder tener todos escalones de compensación. Entonces, no es una buena práctica porque el banco, a pesar de que va a necesitar reactivo, nunca va a ingresar esa botella. En el paso de 25 sí va a entrar porque están pidiendo 30 y necesito ingresar una botella y siempre va a ser menor o igual. Y como 25 es menor o igual a 30, va a ingresar y va a compensar y vamos a estar súper bien. Eh, pero cada vez que vaya necesitando compensación, va ingresando una botella hasta tener 6 botellas y eso me va a generar calor dentro del banco, entonces puede ser un problema también a futuro. Si bien la forma más óptima que yo recomiendo es colocar una botella bien pequeña y después ir colocando múltiplos de esa potencia, por ejemplo 25, 50 y 75, y vamos a ver que vamos a conseguir los mismos pasos que si colocara 6 botellas de 25, porque vamos a tener escalones de 25 cuando tenemos el banco con 6 botellas. Y con este banco que solamente tengo 3 botellas, 25, 50, 75, voy a tener los mismos pasos, pero con menos botellas, menos puntos de falla, porque voy a instalar solamente 3 condensadores, no 6. Así que, ¿cómo lo realiza? Tenemos primero, necesito 25, ingresa la botella 25. Necesito 50, sale la de 25 y entra la de 50. Ah, necesito sumarle 25 más 75. Ah, tengo dos opciones. Puedo ingresar la de 50 con la de 25 o solamente puedo ingresar la de 75. Y nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos múltiplos de esa botella, eh, vamos haciendo más óptima porque todo es, cuando vamos ingresando condensadores o sacando, el que tiene la pegadura viene siendo el controlador de factor de potencia. Así que es un procesador bien inteligente que nos va a servir de mucho. Y las programaciones son bastante sencillas, las podemos encontrar en YouTube. Tenemos eh, varios videos de cómo programarlo, así que súper bien. Aquí hay una pregunta, si se sobrecompensa, ¿también se hacen cobros por mal factor de potencia? Sí, también hay cobro. Cuando tenemos un factor de potencia inductivo, es hasta 0,93 y cuando nos pasamos al lado capacitivo es hasta 0,95, ¿ya? Entonces, si tenemos muchos condensadores, vamos también a empeorar el factor de potencia, pero nos vamos a ir para el lado capacitivo. Eh, y eso también vamos a tener multa, ¿ya? Según las normativas que nosotros tenemos del consumo de servicios.
Eh, por eso es importante tener este controlador, que es un elemento inteligente que va ingresando pasos, va ingresando condensadores a medida que los voy necesitando. Porque otra opción sería, voy a conectar directo a un condensador. Pero ¿qué pasa si esos condensadores yo no necesito compensar? Voy a, todo el tiempo voy a estar inyectando reactivos capacitivos a la instalación y voy a estar sobrecompensando, como decía ahí el colega a través del chat. Vamos a ver otro punto. Eh, Vamos a ver el tercer punto, después vamos a ver el del medio, porque ahí también es un punto bien que se debate harto. El tipo de conmutación. ¿Cierto? Nosotros, para poder ingresar una botella, un banco, un condensador a nuestra instalación, vamos a necesitar un elemento de conmutación. Por lo general, ¿cuál es el que usamos? Viene siendo el contactor, ¿cierto? Un elemento electromecánico, ya que a través de un pulso vamos a energizar una bobina y vamos a ingresar el paso del condensador a nuestro sistema. Pero tiene un pequeño retardo, ya más o menos por el controlador, le coloca un tiempo aproximadamente de 30 segundos para poder ingresar, para poder sacarlo, para que se pueda descargar, para que no tengamos ningún problema, ningún inconveniente. Ese es como el pero de la conmutación electromecánica. Y funciona súper bien en el 98% de las instalaciones. Vamos a tener súper bien ese tipo de conmutación. Pero nos vamos a dar cuenta de un pequeño porcentaje de instalaciones que no nos va a servir ese banco, no nos va a servir esa conmutación electromecánica, porque vamos a necesitar compensar de forma más rápida. Por ejemplo, hay empresas industriales, ¿cierto?, que tienen robots de soldadura, donde las máquinas para soldar generan una cantidad enorme eh, de consumo reactivo, ¿cierto? Entonces, pero por breves lapsos de tiempo. Entonces, hay un pinchazo, soldó. Va a soldar nuevamente y vuelve a soldar. Pero el tiempo es muy pequeño, entonces, eh, entre que soldó y solicitó que nosotros ingresáramos condensadores a la instalación, ya dejó de soldar y se solucionó el problema. Entonces, el relé de factor de potencia, este cerebro que nosotros tenemos, va a decir, oye, ya no lo necesito y nunca va a entrar la botella. Y claramente que si vamos a tener un mal desempeño. Otro ejemplo pueden ser los hospitales, donde tenemos maquinaria de imagen, por ejemplo, escáner, etcétera, donde los exámenes tampoco duran mucho tiempo y esas máquinas también generan y solicitan bastante reactivos. Entonces, una de las soluciones es usar una conmutación electrónica o o conmutación de estado sólido, que también se denomina. Otro sinónimo que podemos encontrar en el mercado son conmutación por tiristores, ya que es una conmutación electrónica. Cambiamos el contactor por una placa electrónica. Eh, y ahí la velocidad de conmutación, a diferencia de los contactores, que es un promedio de 30 segundos, en estas placas electrónicas es de 40 milisegundos. Entonces, esa empresa que tiene estas máquinas de soldar, que duran un par de segundos soldando, esta conmutación va a ser capaz de compensar en ese pequeño lapso de tiempo. Así que vamos a encontrar esos dos tipos de conmutaciones dentro del mercado. Y ahora vamos a ver el punto de bobina de rechazo armónico. Aquí hay un gran debate, que algunos dicen que es un filtro, que no es un filtro. En realidad es un filtro, pero va a ser un filtro para nuestro condensador, ¿ya? No va a ser un filtro para la instalación por completo, ¿ya? ¿Por qué motivo? Vamos a ver una siguiente lámina que trate de aclararlo un poquito, viendo algunas consultas de videos anteriores. Si nosotros volvemos a los estudios, ¿cierto?, de la corriente alterna con sus cálculos, eh, cuando veíamos la impedancia, que era también la suma de la resistencia, más la reactancia inductiva, que viene siendo la resistencia de la bobina, más la reactancia capacitiva, que viene siendo la resistencia del condensador, etcétera, ¿ya? Pero resulta que cuando yo junto bobinas con condensadores y resistencia, estos también se van comportando como un filtro, pero dependiendo dónde yo esté viendo, es qué tipo de filtro eh,
va a ser el que va a estar aplicado. Para esto yo igual necesito un poco más de estudio, un poco más de cálculo, donde tengo que ver la función de transferencia es la señal de salida, dividido la señal de entrada, ¿cierto? Y voy a tener una función. Y esa función me va a indicar qué tipo de filtro. En este caso estamos viendo un filtro de segundo orden porque tenemos dos elementos que son reactivos, tanto la bobina como el condensador. Y como trabajan y son dependientes también de la frecuencia, vamos a ver que el filtro se va a comportar, si yo estoy viendo la salida en el condensador, voy a estar viendo que se va a comportar como un filtro que se denomina pasa bajo. Voy a dejar pasar cierta frecuencia, como es lo que estamos viendo. A ver si puedo colocar el puntero. Puntero, aquí está. Ya, parece que no. Ya, bueno, ahí usted me dicen si se ve el puntero o no. Ya. En esta gráfica que tenemos acá, lo que nos quiere decir o lo que nos quiere mostrar? Cuando yo tengo un circuito RLC en corriente alterna que está eh, asociado con la frecuencia que tenemos, la frecuencia que nosotros tenemos en la red actual aquí en Chile es de 50 Hz, entonces lo que va a hacer si yo coloco un osciloscopio acá en el condensador, solamente voy a ver que me va a dejar pasar frecuencias bajas y después para la frecuencia alta la bloquea, no las deja pasar. Por eso se va a denominar un filtro pasabajo. ¿Y por qué le colocamos esta bobina al condensador? No es para tener un filtro en la instalación, sino es que para tener un filtro para el condensador, es para poder proteger al condensador. Y si bien varios comentaron que también la luminaria LED y distintos elementos electrónicos como la fuente switching, carga LED, ¿cierto? Motores, etcétera, en paralelo al factor de potencia empiezan a aparecer otra definición que se llaman los famosos armónicos. Los armónicos no son más que submúltiplos de la frecuencia fundamental. Entonces tenemos la frecuencia fundamental que son 50, ¿cierto? Luego voy a tener el segundo, el tercer armónico, voy a tener tres veces la de 50, 150. Luego voy a tener el quinto armónico, ¿cierto? 250, si no me equivoco, el séptimo y así sucesivamente. Y nos vamos a dar cuenta que ciertas cargas van a generar más armónicos en cada uno de ellos. Si en el tercero, en el quinto, el séptimo, el número 13, el número 11, etcétera, ¿ya? Y los armónicos son súper malos y dañinos para nuestra instalación. ¿Qué nos van a, qué cosa desfavorable nos va a dar los armónicos? Uno, va a haber un exceso de temperatura, ¿ya? Eh, Segundo, puede dañar los equipos. Podemos tener malas lecturas en nuestros dispositivos que son más sensibles, se pueden dañar, se pueden quemar, eh, etcétera. Entonces, es súper dañino y los bancos de condensadores es un elemento físico. Entonces, tiene muchas probabilidades de que yo al exigirle, porque le estoy exigiendo mayor corriente, ¿cierto? Mayor tensión, le estoy inyectando armónicos, va a haber un exceso de temperatura, se va a sobrecalentar y lo más probable es que estos condensadores exploten si es que yo no lo tengo protegido. Por eso, cuando uno genera un proyecto, la idea es que pueda anteponerse al futuro y saber qué tipos de carga ustedes van a tener en su instalación. Van a tener motores, van a tener cargas LED, van a tener computadores, van a tener elementos que van a dañar, van a tener variadores de frecuencia que inyectan, como trabajan con la frecuencia, inyectan un montón de armónicos, ¿ya? Entonces, ¿quién va a ser el perjudicado? El condensador va a tomar toda esta información, todo esto armónico, toda esta mal desempeño de la energía en mi instalación, se va a empezar a calentar, puede explotar, vamos a tener un incendio, vamos a estar detenidos, vamos a estar perdiendo dinero en la instalación porque no estamos produciendo. eh, Además, el condensador también devuelve y amplifica también todos estos elementos. Entonces, para ahorrarnos todos estos problemas, mejor protejamos el condensador, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que también, como funciona como una especie de filtro, de cierta forma nos va a apoyar positivamente a nuestra instalación, pero no recordemos que no es un filtro para la instalación, sino que es un filtro pasivo, porque estamos usando elementos pasivos como el condensador y la bobina, pero estamos protegiendo al condensador porque estamos viendo aquí la señal de cómo se está comportando la frecuencia en el condensador. Entonces, vamos a dejar pasar los 50 Hz, ¿cierto? En este filtro pasa abajo,
súper bien. Pero todas las otras frecuencias, que son el tercer armónico, el quinto, el séptimo armónico, lo va a estar bloqueando. Entonces, vamos a proteger este condensador y no se va a sobrecalentar, sobreexigir, eh, y vamos a estar todos felices teniendo una buena instalación, una, y por lo general se instalan estas bobinas, pero se recomiendan que siempre vengan de fábrica, porque ya vienen sintonizados a cierta frecuencia. Por ejemplo, acá están, aparece generalmente que están sintonizados a una frecuencia de 189. Esto es para poder eliminar el quinto armónico hacia arriba, el quinto, el séptimo y todos los demás armónicos que vamos a tener en esta colita mientras más alta la frecuencia, ¿cierto? Todo eso va a estar eliminado y va a estar bloqueado y solamente va a dejar las bajas. Entonces este más o menos se sintoniza a los 189, por dar un ejemplo, hagamos cuenta que estamos acá y va a bloquear más o menos este sector. Siempre es antes, nunca es tan fijo en el quinto armónico, porque se dan cuenta que esto es pasivo, no es una onda recta, que en algunos casos vamos a ver filtros que son así rectos, pero ese es otro tipo de filtro. Estos son filtros pasivos, los otros son filtro activo, donde ya tenemos mayor inteligencia, mayor inversión, amplificadores operacionales, tenemos dispositivos electrónicos, etcétera. ¿Ya? Y ahí a lo mejor podemos ver algo más abrupto, que viene siendo un cuadrado y baja, y solamente filtra a esa frecuencia. Acá nos vamos a dar cuenta que no es tan exacto, pero sí a lo mejor la frecuencia de corte la vamos a encontrar acá al 70% o en menos 3 decibeles, dependiendo cómo estamos midiendo también la amplitud de las señales. Ya, espero que quede un poco claro que la bobina nos va a ayudar un montón, pero para proteger nuestros condensadores de todos estos armónicos que van a estar en la red, que van a estar inyectando las distintas cargas, variadores de frecuencia, cargas LED, motores, etcétera, y vamos a estar trabajando súper bien. Y para seguir compensando también. Es importante también el mantenimiento. Como son elementos pasivos, no requieren tanto mantenimiento, más que verificar después el reapriete, estar limpiando que no tengan polvo. Y un punto importante es la ventilación, que creo que más adelante lo vamos a ver, y si no, ahí después podemos retroceder. Nosotros tenemos una guía que se llama una guía de la calidad de la energía. Y creo que a ustedes, al descargar la presentación, también viene ese PDF. Y viene harta literatura de cálculo, de cómo es la potencia reactiva, aparente, activa, etcétera. Formas de cómo colocar también los condensadores, si es que lo coloco en la entrada de mi instalación o las voy colocando en las cargas, dependiendo también mi instalación, si las cargas son muy críticas, etcétera. Y nos vamos a encontrar con distintas tablas. Aparece en ese documento una tabla donde nos va a ahorrar un poco el sistema de los cálculos. Entonces, yo siempre voy a tener un factor de potencia eh, inicial, ¿cierto? Y un factor de potencia final, ¿ya? Es como el que tengo actualmente y al que yo quiero llegar. Entonces, hagamos un ejemplo nomás. Según la fórmula que yo tengo acá, en realidad esto es Q. Q, esto viene siendo la potencia reactiva. Faltó ahí la Q del condensador. La potencia reactiva va a ser igual a la potencia activa que yo tengo en el sistema por ese factor K. Y ese factor K no es más que la comparación entre mi factor de potencia inicial o la tangente versus el factor de potencia final. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un factor de potencia que es de 0,5, me voy a ir en esta línea y yo quiero llegar a un factor de potencia 0,93, esa acá va a ser 1,337. Entonces, la potencia que yo tengo, por ejemplo, de este primer motor es 29, yo tendría que colocar 29 por ese factor K. ¿Ya? Esta tabla es mucho más amplia, solamente que aquí, para que se pueda apreciar de mejor forma, acá llegamos hasta el 0,99 hacia abajo, que es el factor que yo tengo y al cual yo quiero llegar. Entonces a nosotros nos van a interesar del 0,93 en adelante. ¿Ya? Y esas tablitas nos van a ayudar bastante a poder diseñar mi banco de condensador, dependiendo lo que yo necesito compensar. Acá podemos ver una imagen de cómo va quedando un banco de condensador, ¿cierto? Tenemos un gabinete donde lo más importante tenemos el controlador de factor de potencia en el número 1, ¿cierto? Arribita tenemos lo que son las luces piloto y acá vienen las celosías. Todos estos elementos, condensadores, bobina, contactores, cable, pasa mucha energía, los armónicos que están pasando por los cables también producen
calentamiento. Entonces es importante que este tablero, este gabinete donde van a estar instalados los bancos condensadores tengan una ventilación, o sea, que el aire pueda entrar por acá por las celosías y a lo mejor acá arriba o en las partes posteriores podamos tener ventilación forzada, algunos ventiladores para que hagan la circulación del aire y puedan enfriar de alguna forma nuestros condensadores. Por otro lado, vamos siempre a ver que va a estar asociado a una protección general. Este controlador de factor de potencia va a estar asociado a un transformador de medida que va a estar encargado de medir el factor de potencia dentro del tablero general o la barra principal que tengamos en la instalación. Y luego una solución bastante común vienen siendo los racks. Se dan cuenta que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 racks. ¿Y qué corresponde a este rack de compensación? Es algo muy interesante, es algo bastante óptimo porque tengo el condensador, tengo el contactor, tengo una protección también para el condensador y si es que necesito bobina, está incorporada la bobina. Entonces, es una forma modular de armar un banco de condensadores. Voy agregando rack y luego los voy uniendo con las barras de distribución que tienen asociadas cada uno de ellos. Entonces, es una forma bien interesante de construcción de un banco de condensadores. Cuando yo voy a revisar lo que son los condensadores, es importante ver la ficha, las características técnicas que tienen ellos. Por ejemplo, estos condensadores que nosotros tenemos acá son Legrand y son súper buenos porque nos permiten tener corriente máxima. Por ejemplo, hay condensadores que son estándar y hay otros que son H, que son reforzados, que nos permiten tener hasta un 30% más de la corriente nominal y un 50% más de la corriente nominal. Entonces, son condensadores bastante robustos que no van a llegar y explotar. Estos condensadores también tienen resina en su interior, entonces nos permite una mayor aislación, son más robustos, son mucho más seguros. También, por otro lado, tenemos que nos permite una tensión máxima de 1,18, o sea, un 18% permanente, o sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿cierto? Va a estar trabajando súper bien cuando no nos excedamos de estos valores, ¿ya? Vamos a encontrar que vamos a ver en ese mismo documento que ustedes van a descargar de los bancos de condensadores, se van a dar cuenta que hay botellas que son normales, tipo estándar, y van a haber botellas que van a tener la H. La H significa que son reforzados. Van a soportar una mayor tensión. Recordemos que lo reactivo, la potencia reactiva es igual a la tensión al cuadrado, ¿cierto? Eh, Se me fue, dividido parece la reactancia capacitiva, pero está involucrada la tensión. Entonces, como son condensadores, puede aumentar también la tensión dentro de estos equipos. Por eso es importante que sean capaces de soportar mayores niveles de tensión y de corriente. Vamos a ver cómo es internamente también un banco una botella de estos condensadores. Estos son súper seguros y tienen una resistencia de descarga interna, ¿cierto? Vamos a tener terminales de conexión, vamos a tener el encapsulado, ¿cierto? Que básicamente un condensador son dos placas, ¿cierto? Que si en corriente continua, un condensador no es más que un circuito abierto, porque son dos placas que va a tener un elemento dieléctrico entre medio, donde no va a poder circular la energía cuando tenemos corriente continua. Pero cuando ya hablamos de corriente alterna, se comporta totalmente distinto y es un poco de todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Cuando ya empieza a aparecer la frecuencia, ¿cierto? Y vamos a tener distintos elementos de seguridad. Estos condensadores, cuando explotan, son mucho más seguros porque están en resina. Entonces, en uno de sus bordes, acá podemos ver en la parte inferior que tiene como una V. Entonces, cuando explota, esto aumenta acá. Ya esto sale hacia afuera, como que se invierte esa V y nos podemos dar visualmente cuenta de que condensador tiene problemas y también que no nos va a generar una explosión tan grande. Así que tiene sus elementos de seguridad internos. Por eso vamos a encontrar en el mercado distintos tipos de condensadores. Hay condensadores que son súper baratos y nos vamos a dar cuenta que es una lata que va a tener un par de pernos, ¿cierto? Y sus bornes de conexión y listo. Mientras que acá lo tenemos totalmente encapsulado en resina, ¿cierto? Estamos cubriendo los bornes en la parte superior. La forma de instalar es mucho más cómoda porque tiene una base. Ahí dependiendo también la criticidad de sus cargas y de sus instalaciones, qué tipo de bancos también van a aplicar, porque,
Por ejemplo, en un hospital que es súper crítico o en una industria minera que no puedo estar detenido, obviamente voy a usar bancos de condensadores que sean capaces y sea más fácil el mantenimiento, ¿ya? Y más fácil de instalar. Mientras que a lo mejor en una instalación más pequeña, un restaurante, puedo instalar una botella simplemente. Cuando yo le estaba hablando de los racks, estos tres elementos, el uno, el 2 y el 3, estos primeros tres elementos van a estar dentro de este rack donde nosotros vamos a estar uniendo. Pero básicamente estos son los elementos mínimos que vamos a encontrar en un banco de condensadores. Los condensadores, la protección, a veces aparecen fusibles también, también es válido. Y vamos a encontrar contactores. Este contactor, dependiendo la necesidad que yo tenga, a veces puede ser una placa electrónica y otras veces puede ser también este contactor, si es que es electromecánico. Y se dan cuenta que este contactor tiene unos cables de color negro, ¿cierto? Que tienen unas pequeñas vueltas o como cola de chancho que se le llama también. Principalmente estas son resistencias de descarga. Se dan cuenta que este se demoraba 30 segundos en volver a estar operativo, en hacer las conmutaciones. Bueno, es por esto, para poder descargar también los condensadores a través de esta resistencia. Ya son resistencias de descarga de estos contactores. Y por último acá, de forma física, para que puedan conocerlo, es más o menos el controlador. Hay distintos tipos de controladores y estos se pueden ustedes comprarlo o pueden diseñarlo o pueden especificarlo de acuerdo a la cantidad de pasos que nosotros tengamos en nuestro banco de condensadores. Recordemos, puedo buscar un relé, un controlador de factor de potencia que me permita controlar 6 pasos. Si nos volvemos al ejemplo, al ejercicio anterior, cuando te quería compensar 150 kbr, iba a tener 6 pasos de 25. Entonces voy a tiene que ser capaz de tener esos 6 pasos. Pero puedo usar un controlador que me permita usar solamente 3 pasos, porque voy a usar el de 25, el de 50 y el de 75, entonces un poco más óptimo, ¿ya? Ahí tenemos que estar jugando y dependiendo de ustedes cómo los proyecten o cómo están, pueden proponer mejores soluciones para la instalación. Y acá físicamente tenemos los famosos rack. Tenemos un rack normal donde tenemos el contactor, en la parte trasera está el condensador y tenemos ahí una protección que es confusible. Y por otro lado tenemos el mismo rack, pero donde se agrega la bobina. Entonces la idea es poder comprar estos bancos de condensadores ya armados porque vienen sintonizados a cierta frecuencia, ya para eliminar cierto armónico. El más común nos dimos cuenta que estaban sintonizados a 189 Hz, que era para eliminar del quinto armónico hacia arriba, pero también hay bancos de condensador donde su bobina con el condensador están sintonizados a los 135, por ahí 134 Hz, para también eliminar el tercer armónico que es de los 150 Hz. ¿Ya? Y después hay otros más prolijos, etcétera. Entonces, dependiendo ahí lo que ustedes necesitan y la cantidad de armónicos, cuáles son los peores armónicos que tienen en la instalación, qué bobina vamos a usar para proteger al condensador, ¿ya? Y no explote. Claro, no se venden condensadores de parte de Legrand de forma directa, pero sí seguimos trabajando con los bancos de condensadores. Ustedes pueden solicitar a cualquier agente comercial, a cualquier distribución, necesito un banco de condensadores de tales características y nosotros le entregamos el banco completo. Si es que necesita compensación de reactivo, si necesita bobina de choque, de sintonización, perdón, si necesita contactores sólidos o electromecánicos, dependiendo de la necesidad, nosotros le entregamos una oferta por el conjunto completo para que usted llegue, instale, coloque los cables y estamos listos, ¿ya? Em, el banco compensa, reacciona frente a cargas puramente. Claro, el condensador, si nos damos cuenta, viene siendo como el homólogo o la contraparte de la bobina. Entonces, si tengo muchas bobinas, muchos motores dentro de la instalación, muchos elementos que consumen esa energía que son más L de la bobina, el condensador se va a encargar de compensar aquello. A lo mejor podríamos usar el caso inverso, pero que no se produce mucho. Si mi instalación es muy capacitiva, yo de cierta forma voy a tener que compensar esa capacidad que hay en mi instalación y no le voy a agregar más condensadores porque voy a seguir aumentando la capacidad, sino que voy a colocar una bobina para compensar. Son como los casos, uno contrarresta al otro.
Y acá es lo importante que yo les comentaba, la ventilación. Si bien nos damos cuenta en muchas especificaciones, en muchos proyectos, dicen que tenemos que tener un tablero IP66, un IP65, IP55, etcétera, pero ese gabinete no es óptimo para los bancos de condensadores. El banco de condensador necesita ventilación, necesita tomar aire, necesita enfriarse, porque está sometido, está instalado, está consumiendo el 100% del día, las 24 horas, ¿cierto? Los 7 días de la semana, los 365 días del año está trabajando y no descansa, no se toma vacaciones, así que es importante que nosotros le demos las condiciones más óptimas a este banco de condensador. ¿Y qué mejor de colocarle esta ventilación forzada y evitar problemas a futuros? Vamos a seguir avanzando para no quedarnos atrás. Y más o menos eso es lo relacionado a los bancos de condensadores. Si bien es un mundo poder hablar de los bancos, quizás hablar de los filtros, la compensación de los reactivos, hay gente que se dedica solamente a los bancos de condensadores. Es dependiendo de las especificaciones. Muchas veces las especificaciones dicen que los condensadores por temas de seguridad, porque antiguamente no existían estas bobinas, o sea, siempre han existido, pero dentro del mercado no se comercializaban. Entonces, para proteger al condensador con una bobina era muy complejo, tenía que hacer cálculos, sacar los henrys, sacar las potencias, ver cuál era la frecuencia de corte, cuál era la frecuencia de resonancia para que funcionara bien como un filtro y protegiera el condensador. Entonces, ¿cuál era la mejor opción? Que si explotaban, ojalá explotaran lo más lejano y se colocaban tableros aparte. Un tablero para todo el control y los condensadores se instalaban en un banco aparte. Pero hoy en día, con las tecnologías que tenemos de estos condensadores que ya son en resina, no es necesario instalarlo separadamente o en un tablero aparte. Así que eso a ese comentario. Y para avanzar y no nos quedemos atrás y podamos cumplir con el tiempo, vamos a hablar un poco de los ductos de barra. El ducto de barra es una distribución eficiente de la energía. Es el reemplazo de la famosa escalerilla de la canalización con el cable. Esas dos cosas se transforman en un ducto de barra. ¿Ya? Acá podemos ver imágenes de ductos de barra. Por ejemplo, acá tenemos uno de potencia, donde por lo general el ducto de barra de potencia va a estar instalado en, se le denomina corchete muchas veces, porque va a ser físicamente un corchete, ¿ya? Donde va a estar el transformador en un lado, sale el ducto de barra como en forma de corchete y llega al tablero general. En vez de estar tirando cables, si es un transformador de mucha potencia, vamos a tener cables que son más rígidos, más robustos, donde voy a tener un rango de curvatura, ¿cierto? Que voy a necesitar más espacio para hacer esas curvas, mientras que con el ducto de barra, como son barras internas, voy a hacer un pliegue de 90 grados y no voy a tener ningún problema. Así que es una buena alternativa cuando yo tengo un transformador de alta potencia y a lo mejor voy a gastar mucho dinero en conductores, en doblar los conductores, más espacio porque necesito un radio de curvatura mayor. Eh, el ducto de barra viene de anillo al dedo para esas, como solución para esa alternativa. En la otra imagen vemos una bodega. Chuta, y acá decimos, ¿dónde está el ducto de barra? ¿Estará embalado en alguna de esas cajas? No. Acá lo que queremos representar es que el ducto de barra también nos sirve para la iluminación. En grandes bodegas, por ejemplo, o grandes centros de distribución, un ejemplo puede ser Falabella. Si ustedes van a algún Falabella y pueden mirar al cielo, el techo, se van a dar cuenta que tienen ductos de barra. Si van a algún Totu, a lo mejor si van a algún Líder, algún Home Center, algún Easy, alguna de esas tiendas que tienen grandes galpones, miran hacia el cielo y probablemente no van a ver la típica escalerillas con cables, sino que van a ver que ha sido reemplazada y desplazada por los ductos de barra. Y acá lo importante es que es un ducto de barra de iluminación, donde más adelante vamos a ver algunas imágenes, pero para contarle, tiene varias ventajas. Una de ellas, fácil de instalar. La segunda, que no tengo que tener tantas cajas de derivaciones para estar ahí haciendo la salida a cada luminaria. Y también el mismo ducto de barra me sirve como soportación de las luminarias. Entonces, una solución bastante cómoda, rápida, agradable a la vista, no me ensucia la visual y también hablando eléctricamente es bastante eficiente. Acá tenemos una imagen de cómo sería un ducto de barra. Un ducto de barra es una barra prefabricada, ¿ya? Y funciona como un Lego. Se va conectando una con otra a través de ese monobloc
que es esta parte que tenemos de color roja, donde van ingresando las barras y esto sirve como aislación para que no se toquen unas con otras. Y acá adentro después van viajando lo que son las barras, ¿ya? Es algo bastante sencillo, pero que nos ayuda un montón al momento de instalar los plazos de entrega a los proyectos. Por ejemplo, acá tenemos una troncal o vertical que se le llama, donde tenemos un edificio donde hay distintos pisos. Y acá va verticalmente un ducto de barra y en cada piso, en vez de estar haciendo una derivación con cable, etcétera, llegando a un tablero, se instala un elemento que se denomina caja plugin y se instala encima del ducto de barra. El ducto de barra va a tener unas ventanas que se le llaman y esta caja se instala directamente en, en cada una de este ducto. El plugin se instala en la ventana, ¿cierto? Y ahí yo saco la derivación, por ejemplo, al segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso. Bueno, todo esto con los tipos de cable, THN, todo lo que usted está hablando, también hablan un poco de la materialidad que tiene la aislación. Acá nos ahorramos un montón de dolor de cabeza. Recordemos que acá el ducto de barra principalmente nos va a reemplazar los cables más pequeños, de secciones más diminutas. El ducto de barra está hecho para corrientes mucho más altas. Por ejemplo, estamos hablando de. Después vamos a ver la segmentación en la siguiente lámina, pero para poder terminar acá, una de las soluciones de ducto de barra vienen siendo las troncales de edificio. Entonces, hagamos cuenta que la sala eléctrica está en el subterráneo, primer piso, y vamos a tener que tirar cable al primero, después al segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta ahí. Si tiene 20 pisos, la cantidad en dinero que voy a utilizar en canalización, en conductores, en mano de obra, porque no es tan sencillo, va a ser mucho mayor a que si yo instalo un ducto de barra desde la sala eléctrica hasta el último piso y dejo una ventana en cada uno de los pisos para colocar una caja plugin y ahí tengo la derivación, ustedes en un día pueden instalar un ducto de barra en un edificio que tiene 7 pisos, ¿ya? Es súper fácil la instalación, estamos hablando de que algo mecano, ¿ya? Entonces es llegar, ir conectando e ir verificando los torques de apriete. Es importante el torque, ¿ya? Acá cuando yo voy a unir cada ducto de barra, tiene una tuerca que se corta automáticamente al momento de aplicarle el torque correspondiente. Porque ¿qué pasa? Si yo dejo suelto algo, probablemente se genera un falso contacto y al haber un falso contacto empiezan a haber problemas por temperatura. Y claramente voy a tener un daño en el futuro. Por eso es importante que apliquen el torque, la fuerza hasta que se corte y quede totalmente torqueada cada una de las uniones. Y después a futuro, si quiero hacer alguna mantención de reapriete, tengo que llevar mi llave de torque para verificar la fuerza aplicada a cada una de las conexiones del ducto de barra. Acá tenemos la segmentación. Nosotros el ducto de barra lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte vamos a encontrar ducto de barra que se llama LV Plus, que es para solamente la iluminación, para estos galpones que nosotros tenemos en el cielo. El ducto de barra también es libre de halógeno, por si en algún momento les preguntan o la normativa habla de que tienen, como es un lugar de reunión de personas, tiene que ser libre de halógeno. Tenemos el ducto de barra que es libre de halógeno, ¿ya? Y principalmente van a ser barras de 3 metros, pequeñas, donde nosotros las vamos a instalar en el cielo, en la parte superior de nuestra bodega, y después el mismo ducto de barra nos va a servir como soportación para las luminarias, a través de también una especie de ventana, ahí nosotros vamos a conectar el enchufe y vamos a alimentar la luminaria, ya algo bastante cómodo, y cada tira de 3 metros debe tener como 6 ventanas, o puede tener 3 por lado, o solamente 6 por un puro lado, ahí dependiendo de la referencia, es amplia. Puedo tener barras que pueden tener 2 alimentaciones, el normal y la emergencia por un lado en un mismo equipo, ¿ya? Entonces hasta 63 amperes yo puedo llegar. Ahí yo lo invito a que puedan descargar también el catálogo Legrand, año 2024, 2003-2024, donde ya están incorporados todos los ductos de barra. Antiguamente solamente estaba el de iluminación. Hoy en día está el de iluminación, el de media potencia, que es el MS-MR, y el XCP, que ya es el ducto de barra de potencia. Luego, para troncales de edificio donde necesitamos mayor capacidad en corriente, podemos llegar desde los 63 hasta los 1000 amperes. Ya principalmente son troncales de edificio o hasta algunos corchetes.
podemos tener trazos verticales o trazos horizontales. Es como un mecano, es como un Lego que se va armando. Y luego para potencias grandes, muy altas, hasta los 6300 amperes, ya tenemos el ducto de barra. Y acá hay una pregunta, ¿se puede instalar el ducto de barra en el exterior, en la intemperie? Por supuesto que sí, pero no cualquiera. El ducto de barra tiene que decir que tenga su IP correspondiente. Por ejemplo, en el XCP hay una línea que nos permite instalar el ducto de barra porque es totalmente en resina. Y me van a decir, oye, ¿y las conexiones cómo la hacen? Vienen unos moldes donde yo hago primero la conexión del ducto de barra, coloco el molde y vierto, hago los torques correspondientes y vierto la resina. Entonces queda totalmente hermético para la intemperie, donde a lo mejor tengo que pasar por un lugar donde genera mucho vapor y se empieza a humedecer por dentro del ducto de barra y esto queda totalmente hermético. Entonces tenemos la solución para el exterior. Vamos a seguir avanzando. Este viene siendo el ducto de barra que yo les comenté de iluminación. Es una tira de 3 metros donde estas cositas grises que tenemos ahí son las ventanas que yo las denomino. Y vamos a colocar estos conectores que son las tomas de enchufe. Entonces es como un enchufe, es como que si ese fuese un enchufe hembra, este fuese el enchufe macho y yo alimento la luminaria. Tiene una entrada el ducto de barra y va a tener una salida. Tiene que estar todo totalmente sellado, ¿cierto? Y tenemos los accesorios de fijación en la parte superior y también en la parte inferior donde yo podría colocar las luminarias. ¿Cómo se llama este ducto barra de iluminación? LB Plus. Y aquí tenemos más información, ¿cierto? Que está bajo qué norma, se usa para la iluminación, ¿cierto? De 25 amperes, la vida útil que tiene es de 25 años. Y otra cosa importante que a lo mejor la vieron en la charla, en la capacitación pasada del transformador, que aparecían las fichas llamadas PEP o certificados PEP, que nos hablan y nos indican la vida útil que tiene el elemento, de qué material está fabricado, qué porcentaje de la referencia puedo reciclar, ¿ya? O sea, que este material, este dispositivo, a pesar de ser económico, de ser eficiente, también es amigable con el medio ambiente, porque casi un 90-95% es reciclable. Así que es una buena alternativa para mis instalaciones, que hoy en día todo está de la mano con la eficiencia energética y el medio ambiente para tratar de disminuir las emisiones de CO2 y también tratar de bajar la temperatura global del planeta. Luego del ducto de iluminación pasamos a los ductos de media potencia. El primero es el MS, que tenemos entre 63 y 160. Estos ductos de barra principalmente van a alimentar a mi ducto de iluminación. Ya esta viene siendo como mi troncal de energía, donde en cada una de estas ventanas, se repite lo mismo, va a alimentar una línea completa de ducto de iluminación, por ejemplo. Ya es como la derivación para el ducto de iluminación. Lo mismo, entrada, ¿cierto? Alimentación. Acá si quiero aumentar el índice de protección, el IP, puedo colocar estos elementos para que la unión no quede en el aire expuesta, sino que quede cubierta. Los elementos de sujetación, de sujeción, que son las abrazaderas, eh, es un elemento recto, ¿cierto? Y acá hay una placa, eso es importante. Estas placas de identificación, porque vamos a ver que la norma lo exige, y tenemos las cajas estas que son de derivación. Acá podemos colocar automáticos, podemos colocar protecciones termomagnéticas en su interior, para también proteger las líneas a futuro. Recordemos que hoy la normativa para los circuitos de iluminación también me está exigiendo lo que es el diferencial para la iluminación. Entonces acá yo puedo colocar el termomagnético y el diferencial y puedo estar protegiendo esa línea de iluminación. Luego pasamos al MR, que es un ducto de barra un poquito más robusto, que también nos sirve para alimentar esos ductos de iluminación, pero su uso fundamental yo lo he visto en la mayoría de los proyectos que lo usamos para troncales de edificios hasta 1000 amperes, ¿ya? Su caja de alimentación, su ducto de barra, sus cajas de derivación, ¿ya? Su sujeción, etcétera. Es el mismo método, se va repitiendo en todos los tipos de ductos. Y finalmente, bueno, tenemos también lo que habla la normativa vigente. El decreto supremo número 8 en el RIC número 4, que es el que trata de conductores, materiales y sistemas de canalización. Veamos qué nos dice esta normativa en el punto 7.14. Ahí nos empieza a hablar sobre la distribución eficiente de la energía, pero con el ducto de barra.
En el punto 7.14.1 vamos a leer textualmente para que veamos qué es lo que dice. Hace una definición de lo que es el ducto de barra. Un ducto de barra es un sistema de barras, ya sea de cobre o de otro material aprobado. Muchas veces vamos a encontrar que los ductos también son de aluminio, no solamente de cobre, al igual que los transformadores. También sus bobinados son en aluminio o en cobre, dependiendo de la necesidad, que van a ser desnudas o no en su interior y van a ser portadoras de energía, montadas sobre soporte aislante y van a estar cubiertas en su longitud completa, ¿ya? Y todo esto va a estar regido y deben aplicarse normas internacionales como la IEC. Estos ductos de barra se fabrican en Italia, entonces están totalmente y cumplen con la norma IEC. Eh, ¿Se cortan los ductos de barra? No, los ductos de barra es como un traje a la medida. Yo no puedo tomar un ducto de barra, cortarlo y después unirlo. No, vienen de fábrica, pero por lo general los de iluminación, la mayoría vienen de 3 metros o de 1,5 metros. Entonces yo voy comprando piezas que voy a encontrar en el mercado y que nosotros tenemos en stock, donde ustedes van a poder enlazarlas. En los ductos de media potencia lo mismo. Por lo general tenemos muchos ductos que son las medidas estándar, que son 3 metros, ya con sus distintas ventanas, con 6 ventanas. Entonces la idea es que podamos calzar una de esas ventanas en cada uno de los pisos. Entonces vamos a encontrar siempre al momento de entregar o hacer un proyecto con ducto de barra, fijémonos en usar medidas que sean estándar para que no perdamos tiempo en que tengamos que pedir la fábrica que la fabrique, la mande a Chile y la volvamos a instalar. Entonces no vamos a extender los tiempos. Entonces, ¿existe la solución de armar ducto de barra con las piezas estándar? Sí existe. ¿Ya? Así que eso es un punto importante a considerar. Vamos, la distribución eficiente. Este otro punto que habla de los ductos de barra y los accesorios, las derivaciones con otros ductos de barra. Tienen que ser aprobados y específicamente para este uso. O sea, yo no puedo tener un ducto de barra y otro ducto de barra y estar conectando con cable para hacer una curva. Ya lo ideal es que usemos los accesorios completos del ducto de barra, ya sea una derivación horizontal o una derivación vertical, una curva, ¿cierto? Vertical o una curva horizontal. ¿Qué más nos dice? Las derivaciones hechas desde un ducto de barra con reducción de la sección de las barras deben ser protegidas frente a la sobrecarga y los cortocircuitos. Ya. Ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros tenemos un edificio, la mayor cantidad de energía va a estar viajando desde la parte más baja, ¿cierto? Primer piso, segundo piso, tercer piso, pero a lo mejor cuando ya vamos en la mitad, ya no es necesario tener un ducto de barra de 1000 amperes, sino que ahora me basta con uno de 630 o de 800. Entonces, para también ahorrar un poco los costos, coloco una reducción de ductos, un ducto de 1000 a un ducto de 800, por dar un ejemplo nomás. Y en esa caja, lo que me dice la normativa, que sí o sí tiene que quedar protegida. Entonces, como una de estas cajas que se coloca, donde llega el ducto, eh, desde la base, ¿cierto? Por ejemplo, el de 1000 y acá en la parte superior sale el de 800, ahí hacemos una reducción, pero en su interior tiene que quedar protegida frente a la sobrecarga y el cortocircuito, o sea, tiene que ir una protección termomagnética, nuestro amigo termomagnético. ¿Qué más nos dice? Los ductos de barra deben marcarse con su voltaje y todas sus características que tienen, la corriente, el índice de protección, el nombre del fabricante, la marca, etc. Entonces, cada una de las referencias tiene que tener esta calcomanía, lo está exigiendo la norma, donde tiene que ir su número de parte, la corriente nominal, en este caso dice AL, que es en aluminio, el modelo, el XCP, la marca, que es Legrand, ¿cierto? Y Zucchini, que es nuestra fábrica. Eh, las distintas dimensiones, el índice de protección IP55, etcétera. ¿Ya? Todo eso los traen cada uno de los elementos, tanto la parte de alimentación, el tramo, las cajas plugin, eh, etcétera. Pero ustedes se preguntarán, oye, me interesa mucho el tema del ducto de barra. Como había ahí un colega que estaba preguntando por cuándo se va a hacer o se impartirá un curso presencial. ¿Se puede coordinar? Ahí yo les recomiendo que puedan enviar algún correo o después en la encuesta de satisfacción, si les permiten en algún lado, que les gustaría participar de alguna charla, algún curso presencial, se puede usar. Distribución eficiente de la energía. Y volvamos a la pregunta, pero ya me interesa bastante el ducto de barra. ¿Cómo puedo yo proyectar ductos de barra? ¿Cómo puedo saber más? ¿Cómo puedo en mi proyecto
de edificio o mi proyecto de ingeniería de mi planta industrial o del mall que estoy haciendo, ¿cómo puedo colocar un ducto de barra? Nosotros tenemos un software que se llama PSZ, donde también tiene una clave, ¿cierto? Que se puede solicitar, se puede capacitar, se pueden hacer cursos, se han hecho cursos a lo largo de todo Chile, el último creo que fue en la zona sur, se han hecho en Santiago. La idea es que estén atentos y manden sus consultas o requerimientos también al correo que le indica Alba, que probablemente se los va a volver a recordar, que es el de Academy Legrand, para que puedan colocar ahí su interrogante y se puede hacer algún curso presencial de este ducto de barra, específicamente lo que es el manejo del software. Este software que se llama PSZ va de la mano con el AutoCAD. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solicitamos para hacer una modulación en ducto barra? Primero, la arquitectura. Es sumamente importante que tengamos los planos de arquitectura para saber por dónde se va a desplazar el ducto de barra. Ah, miren, el primer piso viene desde esta sala hasta esta otra sala y después sube por un shaft. Y cada una, también es importante tener los cortes, cada una de la altura de los pisos, las secciones, ¿cierto? Entonces es sumamente importante tener la arquitectura. Cuando quiero diseñar un ducto de barra y en base a eso yo voy y el software me va entregando todas las referencias, los elementos, voy agregando una caja de reducción, una alimentación, una tapa final, una caja plugin, tengo 4 transformadores que tengo que conectarle a una barra, lo que ustedes quieran lo pueden hacer en este diseño a través de ese programa PSZ. Luego se hace comprobación en obra de que lo que hicimos en el programa realmente sea lo que, o los planos que ustedes nos entregaron y no hay alguna modificación, que justo ahora hay una muralla y no podemos pasar el ducto de barra. Antes de mandarlo a fabricar hay que hacer una comprobación de que esté todo ok. Y luego se le entrega cuando estamos todo ok con la instalación, se mandó a fabricar, llegó el ducto de barra, una capacitación de instalación, ya que es súper sencillo. Hay un manual de instalación de ducto de barra que también se podría compartir a futuro si lo pueden solicitar. Es súper interesante porque ahí nos va indicando los torques que tenemos que hacer, que si lo vamos a colocar vertical tenemos que plomar el ducto de barra, las soportaciones que a lo mejor no tienen que ir pegadas a la muralla, que tienen que aplicarse las normas eléctricas. Por ejemplo, había una persona que hablaba también sobre la protección omnipolar. Por supuesto, si vamos a tener un tablero de distribución que va a estar distribuyendo a cada uno de los pisos, el ducto de barra tiene que tener las 3 fases, tiene que tener el neutro, tiene que tener la tierra, que muchas veces es la carcasa del ducto, o si no quieren que sea la carcasa, se puede agregar una barra más, y como tiene todos los conductores activos en esa caja plugin para poder distribuir, que hace como general de distribución, claramente omnipolar. ¿Ya? Entonces hay que aplicar toda la norma, todo el RIC número 2, el RIC número 10 que nos habla de estas protecciones, también se aplica aquí al famoso ducto de barra. Y una pregunta que salió en el webinar pasado, que creo que no se alcanzó a mostrar la última vez, fueron sobre la soportación. Estos ductos de barra, Chile es un país súper sísmico, entonces pueden decir, oye, ¿y qué ocurre con el ducto de barra cuando hay un temblor, cuando hay movimiento? Sabemos que es una estructura metálica, es rígida, se va a quebrar. ¿Cómo lo hace el ducto de barra? Como fabricante nosotros recomendamos colocar este tipo de soporte que tiene unos resortes. Cada cierta distancia se van a ir agregando estos elementos en la vertical para tratar de disminuir y que tenga un juego el ducto de barra y no sea tosco. Entonces cuando hay un movimiento telúrico se quiebre, sino que haya un pequeño movimiento y quede todo soportado a través de estos pequeños resortes. También hay un brochure que está en la descarga del material donde pueden encontrar todas estas imágenes, todos los accesorios, hay un montón de accesorios, tramos de 3 metros, rectos, lisos, con ventanas, sin ventanas, hay tramos que son a medida de 1,5, hay tramos más pequeños, más largos, eh, cajas plugin de distintos tamaños para cierta capacidad en corriente, cajas vacías, cajas que ya vienen con la protección, los elementos de soportación. Por ejemplo, si yo quiero salir de un transformador a un tablero, ¿cómo lo hago? Sí, hay dispositivos que hay unos flejes, hay unos fuelles para también el movimiento sísmico no se vea impactado y rompa las barras. Es un mundo el ducto de barra, así que ahí yo les recomiendo y esperemos que a futuro se pueda hacer algunas capacitaciones de este software que es bastante interesante, principalmente orientado a todo lo que son los proyectistas. Y bueno, aquí estamos finalizando con esta segunda parte de este ciclo de charla, donde ya vimos la vez pasada que era la celda del transformador, hoy vimos lo que es el ducto de barra, el banco de condensadores, y posteriormente se viene un tema muy importante que son los tableros y los sistemas de medida junto con la electromovilidad.
Así que yo los voy dejando, no sé si Alba está ahí. Creo que tratamos de responder Sí. varias preguntas de las que fueron apareciendo. Muchas gracias, Ahí está José. Alba. Gracias por tu presentación. Gracias a todos por acompañarnos este segundo viernes de este ciclo de sistemas de potencia. José, excelente tu explicación y gracias a todos los que nutrieron un poco esta capacitación con su participación, con todas las preguntas. Veía que el chat estaba bien activo, bien encendido, con consultas, con preguntas. Nos da mucho gusto hacer capacitaciones así, donde los clientes están súper participativos y donde pudieron resolver una gran cantidad de dudas sobre los temas que exponemos. Así que gracias, José, por tu disposición, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, gracias a todos también. Espero hayan podido descargar la presentación. Les voy a dejar igual en el chat una encuesta de satisfacción. Como les decía en el webinar anterior y al inicio de este webinar, estamos ya preparando todo lo que son los contenidos para poder actualizar y renovar todas nuestras capacitaciones. Entonces, para nosotros es súper importante que ustedes ahí en la encuesta nos dejen qué tal les pareció esta capacitación, este contenido, pero también que nos puedan dejar qué temas de interés les gustaría ver en próximos webinars para el año 2024. Así que desde ya muy agradecidos por su respuesta, por ese feedback, por la información que nos puedan brindar. La idea siempre es ir mejorando cada día la experiencia y la calidad y los contenidos de nuestras capacitaciones. Así que José ahí les dejó su correo electrónico, se los voy a dejar fijado acá arriba en el chat. También quería comentarles un poquitito acerca de las fechas que vienen. Como les comentaba José, el próximo viernes tenemos tableros eléctricos para luego continuar con todos los demás, así que desde ya los dejamos invitados para que nos acompañen y para que cerremos este año de capacitaciones Legrand 2023 con estas 3 últimas capacitaciones que nos quedan. Así que José, gracias a todos, muy buen fin de semana y nos vemos entonces el próximo viernes. Gracias, José, que estés muy bien. Chao, Chao chao a Alba y todos. chao a todos por participar. Así que nos estamos viendo y a disfrutar como buen viernes. Así es, muy buen fin de semana y nos vemos. Estamos en contacto. Gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars,
Videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales. Sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos. Aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.